un poco la idea, los objetivos son conocer qué es y para qué sirve un horno a convección. Entendemos que a veces hay tantos tipos de horno que puede generarse cierta confusión eh, con saber exactamente qué es un horno a convección. Entonces la idea es revisar un poco el concepto y su funcionamiento, mostrar cómo este equipo puede ayudar a distintos negocios de alimentos y bebidas a dar el siguiente paso y mostrar ejemplos de alimentos que se pueden producir en un horno a convección. Entonces, para comenzar, vamos a ir un poco a fondo y vamos a comenzar viendo, revisando qué es un horno, ¿no? Que en realidad creo que es una pregunta muy simple, creo que todos definitivamente sabemos qué es un horno, hemos utilizado uno, hemos cocinado algo en un horno alguna vez y realmente su concepto es muy, muy simple, muy básico, ¿no? Es un equipo que básicamente nos permite transferirle calor a nuestros alimentos, ¿no? Entonces, como vemos en la pantalla, bueno, he colocado un ejemplo un poco de cada uno de los mundos, si queremos llamarlo así, de la gastronomía, ¿no? Tenemos panadería, tenemos pastelería y, bueno, tenemos comida salada, ¿no? Entonces, eh, sea cual sea este mundo, el horno nos permite transferirle calor a nuestra materia prima y transformarla, ¿no? De un producto crudo a un producto cocido, ¿no? Entonces, como repito, es un concepto muy simple, creo que todos lo conocemos, no hay más que decir al respecto, ¿no? En todo caso, la pregunta sería, o resulta interesante entender por qué es que cocinamos los alimentos, ¿no? ¿Para qué es que nos sirve el horno? Así como, bueno, otros equipos de cocción que también existen, ¿no? Y acá hay tres razones que consideramos muy importantes, ¿no? La primera, porque algunos alimentos crudos son muy difíciles de masticar y de tragar y pueden tener sabores muy intensos, ¿no? De hecho, por eso es que se comenzaron a cocinar productos desde hace miles de años. Punto 2. Con la cocción de nuestros alimentos logramos desactivar toxinas, esterilizar el alimento y por ello volver el consumo más seguro, ¿no es cierto? Hay alimentos como por ejemplo la papa o como algunos frijoles que consumidos crudos pueden ser dañinos para la salud porque tienen ciertas toxinas que con la cocción son eliminadas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esterilizar? Básicamente esterilizar significa liberar de cualquier tipo de microorganismo, de cualquier tipo de bacteria que nos pueda afectar el alimento, ¿no? Entonces, punto 3 nos permite transformar los alimentos o volver los alimentos más digeribles y por lo tanto aprovechamos mejor los nutrientes. Entonces, ahora ustedes estarán preguntando qué hace nuestro amigo chimpancé en este webinar de hornos de convección. Bueno, un poco la idea era mostrar cómo, por ejemplo, con estos dientes gigantes comparados a los nuestros, eh, el punto número uno del que hablábamos le resultaba mucho más fácil a nuestros ancestros de superar, ¿no? Antes, masticar alimentos crudos y pasarlos era mucho más fácil por el tamaño de la mandíbula, por el tamaño de los dientes. Y bueno, hay estudios que muestran que un chimpancé se la puede pasar masticando productos durante 6 horas al día, ¿no? Cosa que obviamente nosotros los humanos no hacemos. Probablemente, hablando del punto 2, estos antepasados eran muchísimo más resistentes a distintos microorganismos que ahora a nosotros nos afectan eh, muchísimo y que con la cocción tenemos que eliminar sí o sí porque de lo contrario nos podemos enfermar, ¿no? Eh, y por último, el punto 3 que para mí es el más importante, es que el hecho de cocer los alimentos fue un cambio en nuestra evolución y el cambio más importante que nos llevó a ser ahora lo que somos, ¿no? La especie humana desarrolló gracias a que comenzó a consumir alimentos cocidos y que de esta forma comenzamos a aprovechar más los nutrientes, ¿no? Esto llevó a un desarrollo del cerebro mayor, etcétera, 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 que realmente no viene al caso, pero me parecía muy interesante que si bien un horno como tal es un equipo muy simple, su función en realidad es
mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Ahora, si ya nos vamos al plano más gastronómico, al plano un poco más de negocio como tal, ¿qué buscamos nosotros con un horno, ¿no? Lo primero que uno piensa cuando habla de un horno es en el dorado, ¿no? Cuando uno piensa en un pollo a la brasa, uno piensa en un pollo dorado, porque el dorado atrae, nos atrae, y esto va directamente relacionado con la crocantez del producto, ¿no? Ese pollito a la brasa doradito eh, es rico si es crocantito, ¿no? Si ha perdido su crocantez, ya no es tan rico. Al ser humano le gusta el crocante, y acá hablo de un pollo, pero también hablamos de una empanada, de un croissant, de una galleta, etcétera, ¿no? Este, el horno nos permite lograr ese dorado gracias a la deshidratación, ¿no? Si hablamos de esta proteína, como es, bueno, este pavo que vemos en la pantalla, eh, el horno permite ir deshidratando con una temperatura controlada el pellejo del ave, ¿no? Y esta deshidratación hace que la piel se vuelva más crocante, ¿no? También hay una pérdida de grasa, evidentemente, etcétera, pero el horno nos permite obtener ese resultado que es el que buscamos para atraer a nuestros clientes, ¿no? Otro punto muy importante es el punto de cocción interno. De nada me sirve, perdón, tener este pavo espectacular por fuera si es que por dentro es un pollo que es un pavo que yo recociné y que ahora está completamente seco, ¿no? No es apetecible, no nos gusta. Siempre buscamos un punto de cocción preciso y eso tiene que ver directamente con la humedad, ¿no es cierto? Queremos un producto que sea jugoso por dentro. Y ya que hablamos de temperaturas, vuelvo a mencionar el tema de la esterilización. No solo buscamos una temperatura interna para determinar que nuestro producto ya está a punto, sino que también tenemos que tener muy en cuenta las temperaturas, porque las temperaturas nos permiten eliminar microorganismos que se encuentran en productos crudos, ¿no? Ya sea porque llevamos el producto a una temperatura tal o porque mantuvimos el producto por una temperatura constante durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces nos permite también un horno eliminar estas bacterias, esterilizar nuestro alimento y por ende que sea un producto inocuo y seguro para consumir. Ahora, vamos a ver que en el mercado hay muchísimos tipos de hornos, ¿no? De hecho, acá yo he puesto varios, son de distintos tipos y justamente corresponden al hecho de que hay una gran variedad de productos que producimos en la industria gastronómica, ¿no? Desde la panadería hasta, por ejemplo, un horno que se especializa en sacar pizzas, hacemos pollos a la brasa. Entonces hay distintos tipos de producto que realizamos y por lo tanto los tipos de horno, bueno, se han ido especializando, se han ido tecnificando y por eso es que hay tanta variedad, ¿no? Podemos encontrar hornos tan básicos como un horno de barro, ¿no? Mucho más tradicional, mucho más eh, simple, por decirlo de alguna manera, eh, hasta, por ejemplo, hornos brasa, ¿no? Que últimamente han pegado mucho a nivel mundial, que son hornos que trabajan con carbón, pero de manera controlada y que, bueno, son espectaculares. En fin, hay muchos tipos de horno. Igual este material se los vamos a compartir, ustedes pueden revisarlo más a fondo luego. Pero finalmente dejé este espacio para los hornos a convección, ¿no? Que son de los que vamos a hablar el día de hoy, que cabe mencionar que definitivamente son hornos bastante sencillos en cuanto a tecnología, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que funcionan, pero son hornos sencillos y por lo tanto también son hornos bastante accesibles. Entonces son hornos muy buenos para comenzar negocios, para emprender negocios o, como está titulado nuestro webinar del día de hoy, poder llevar nuestro negocio a un siguiente nivel, ¿no? Es un horno, como repito, económico que nos va a poder permitir crecer. Entonces, ¿cómo funciona un horno convección? Ahora sí, un poco más entendiendo el funcionamiento del equipo del que vamos a hablar, ¿no? Básicamente tenemos una fuente de calor, ¿no? Ya sea una resistencia, si hablamos de un horno eléctrico, de un intercambiador,
de calor si hablamos de un horno a gas. Estos equipos pueden ser a gas o eléctricos. Entonces tenemos este generador, esta fuente de calor, y luego tenemos una véntola o ventilador, que es probablemente la característica más importante de estos hornos, que se encarga de distribuir este calor a lo largo y ancho de toda la cámara, ¿no? Entonces, es así de simple. Tenemos calor por un lado y un ventilador que distribuye este calor por toda la cámara y que evidentemente lo transmite a todos los alimentos que se encuentran dentro de ella, ¿no? ¿Qué significa convección? La convección básicamente es el transporte del calor por medio del movimiento. Es un fenómeno físico que es básicamente lo que explicaba. Tenemos la fuente de calor que a través del aire va a transferirle el calor a todos los alimentos que estén dentro de nuestra cámara, ¿no? Y acá vemos unos dibujos que me parecen muy buenos que ejemplifican lo que mencionaba, ¿no? Se puede ver cómo ingresa el calor a la cámara y cómo se distribuye de manera óptima el aire en la cámara de cocción. ¿Por qué resalto o quiero resaltar este punto? Porque es probablemente el beneficio más grande, la característica más grande de estos equipos. El hecho de tener convección dentro de la cámara nos permite obtener cocciones muy homogéneas, muy parejas. ¿Por qué? Porque es simple, ¿no? El aire se va a encargar de distribuir por toda la cámara el aire caliente y que este aire pueda fluir a través de nuestros productos y de esta manera logramos la cocción más homogénea posible. Entonces, esa es la característica principal del horno a convección o de los hornos convectores, como también se les conoce. Ahora, siempre hay una pregunta que surge inmediatamente cuando se habla de hornos a convección, que es ¿cuál es la diferencia con un horno doméstico entonces? Entonces, primero quiero hablar de algo que es común a todos nosotros. En Lima, la mayoría de hornos domésticos suelen ser a gas, ¿no? La mayoría son a gas, como el que vemos en la pantalla, y generalmente estos hornos tienen la fuente de calor, los quemadores, en la parte de abajo, y no cuentan con ningún tipo de ventilador, ¿no? Entonces, uno precalienta su horno con la puerta cerrada, espera que alcance cierta temperatura, abre la puerta, hace la carga de su equipo con el alimento que vaya a preparar, cierra la puerta y se acabó, ¿no? Y algunos inconvenientes que traen estos hornos son que, por ejemplo, las cocciones suelen ser no muy parejas, suelen sacar productos más quemados o más dorados por la parte baja que en los niveles superiores, justamente porque no hay una distribución correcta del aire dentro de la cámara, ¿no? Entonces, ese es el primer punto a tomar en cuenta, que la mayoría de hornos domésticos en Lima suelen ser a gas y la mayoría de hornos a gas, no todos, pero la mayoría suelen no tener un ventilador, ¿no? Y surge una siguiente pregunta, que es, ¿y qué pasa cuando los ventiladores, perdón, cuando estos hornos sí cuentan con ventilador, ¿no? Porque hay muchos hornos caseros, eh, ustedes van a poder verlos de repente en el horno de su casa o de repente en una cocina que visiten, van a ver el horno y van a ver, oye, pero este también tiene un ventilador, ¿no? ¿Qué tipo de equipo es este? Bueno, ese también es un horno a convección, ¿no? O sea, el hecho de tener un ventilador vuelve este equipo en un horno a convección. La mayoría suelen ser eléctricos, sin embargo, hay algunos a gas, pero la mayoría de equipos domésticos suelen ser, los que tienen ventilador suelen ser eléctricos, ¿no? Entonces, acá ya entramos a una comparación un poco más grande, ¿no? Que es comparar los hornos domésticos con los hornos a convección, pero industriales, ¿no? Que es un poco de lo que venimos a hablar el día de hoy, porque sin duda estamos hablando ya de equipos que nos van a permitir llevar un negocio, ¿no? No simplemente cocinar en nuestras casas, donde evidentemente no necesitamos un equipo tan potente. Entonces, cuando nos ponemos a comparar un horno a convección doméstico con un horno a convección industrial, estas son un poco las mayores diferencias que encontramos, ¿no? El tamaño y la potencia del ventilador. Esa es la más importante porque, como hemos dicho, la característica más importante de estos equipos es que distribuyen el calor a través del aire, ¿no? Entonces, el ventilador
del horno de mi casa, por ejemplo, yo tengo un hornito con un pequeño ventilador, sin duda no es tan potente que el de un horno a convección industrial, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer cargas un poco más grandes, yo necesito un ventilador más potente y más grande para poder cumplir con que la cocción sea homogénea. Luego, la potencia del equipo para calentar es una diferencia muy grande también. Evidentemente, un horno industrial es más potente que un horno de casa. Entonces me va a ayudar a precalentar y a recuperar el calor, que es más importante aún, de manera más rápida, ¿no? Yo abro la puerta de mi horno, cargo mi pavo, cierro la puerta y ese horno perdió mucha temperatura y ahora se demora mucho en recuperarla, ¿no? Mientras que en un horno industrial hago el mismo proceso, pero el sistema de recuperación de calor es muchísimo más potente y por lo tanto yo alcanzo las temperaturas ideales más rápido. Tercer punto, mayor capacidad de la cámara, ¿no? Evidentemente, el horno de mi casa es más pequeño que un horno que yo voy a utilizar para el de un negocio, ¿no? Y el control de temperaturas es más preciso. Eso es muy importante también, ¿no? La insulación del calor en un equipo industrial versus la insulación en un equipo doméstico, evidentemente va a ser mejor, va a retener más calor y me va a permitir cocinar con temperaturas más controladas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero cocinar mi alimento a 200 grados, bueno, yo necesito cocinar a 200 grados, no a 180 ni a 187, ¿no? Hay equipos que no alcanzan la temperatura y que la temperatura fluctúa mucho y para un negocio esto no es lo ideal. Entonces, esas son las diferencias básicas cuando hablamos de esa comparación entre un horno a convección casero y uno industrial, que es el que obviamente nos interesa para un negocio. Acá un último punto. Si bien estos hornos no permiten cocinar con humedad, muchos hornos a convección industriales permiten soltar chorros, ¿no?, de vapor dentro de la cámara, y esto es muy útil, por ejemplo, cuando hablamos de panadería, ¿no? Para hacer pan necesitamos cierto porcentaje de humedad en algún momento del ciclo de cocción y muchos de estos equipos nos lo permiten versus el doméstico que claramente no tiene esta opción, ¿no? Entonces, acá un poco de lo que hablábamos, un poco más fácil de ver, un poco más esquematizado, ¿no? Yo tengo el horno de mi casa, donde tengo 3 niveles. Imagínense que he comenzado a hacer un negocio con la pandemia, por ejemplo, ¿no?, que han surgido tantos negocios pequeños, eh, y comienzo a hacer croissants y bizcochos en mi casa, ¿no? Tengo un horno muy pequeño que tiene 3 niveles y las bandejas me permiten solo cargar 8 croissants y un bizcocho por nivel, ¿no? Entonces, si sacamos la cuenta, haciendo una multiplicación rápida, tengo 3 niveles por 8 croissants, tengo 24 bizcochos en un ciclo. ¿Qué pasa si comienzo a crecer? Si ya estoy viendo esto más como un negocio y necesito comenzar a producir más y a generar mayor rentabilidad, mayores eficiencias, bueno, tengo estas opciones de hornos a convección que son como el siguiente nivel, ¿no? Eh, Donde, por ejemplo, en este equipo de 5 niveles tengo para hacer 21 croissants a la misma vez, ¿no? Esto significa que en un ciclo de cocción puedo obtener más de 100 croissants perfectamente cocidos, ¿no? Porque recuerden, como veíamos en el slide anterior, no solamente es el tema de la capacidad, sino es el tema de que yo estos 100 croissants, estos 105 croissants para ser exactos, los voy a poder sacar muy parejos, ¿no? Con una cocción muy homogénea, todos crocantes, todos a punto, ¿no? No voy a tener que los de al fondo salieron más dorados que los de al frente y que, bueno, por ahí los del medio me salieron más crudos que los de afuera, etcétera. Y este poder de distribuir el calor de manera más rápida y homogénea a través de la cámara. Entonces, me parece un buen comparativo este. Y evidentemente hay hornos con distintos tamaños, ¿no? Cada uno elige el que más le acomoda. Entonces, les voy a dar un ejemplo, un poco retomando lo que mencionaba hace un momento. Imagínense que
este negocio, que bueno, yo me lo he inventado, es un negocio que surgió a raíz de la cuarentena, ¿no? Esta chica eh, comenzó a emprender, comenzó a hacer eh, distintos postres, un pequeño emprendimiento de pastelería y se llama, bueno, Magic Cupcakes. Ella los ha ido moviendo a través de Instagram y de a poco le comenzó a ir mejor y mejor eh, y de pronto ya no se dio abasto con lo que tenía en su casa, ¿no? Utilizaba estos equipos, vamos a concentrarnos en el horno, porque evidentemente estamos hablando de hornos de convección, trabajaba en el horno de su casa, eh, y comenzó a tener más y más pedidos, ya simplemente no se dio abasto porque como hemos visto hace un momento, llegó un punto en el que nos queda corto, ¿no? También se quedó seguramente corta de espacio eh, y bueno, se dio cuenta de que era momento de crecer porque evidentemente ya no se daba abasto en ese espacio y con estos equipos, ¿no? Entonces, acá hay ciertas preguntas frecuentes que surgen en este tipo de emprendimientos que, bueno, hemos detectado con distintos clientes con los que venimos trabajando a lo largo de la pandemia eh, y, bueno, desde hace años en realidad, pero son las preguntas que comienzan a surgir cuando uno se ve en esta situación, ¿no? Alquilo un local, evidentemente, si ya no me doy espacio, ¿qué hago? Alquilo un local y me mudo, ahora es complicado por todo lo de la pandemia, disminuyo mi carta de productos, disminuyo mi oferta, dejo en pausa mi proyecto, ¿cómo ahorro? ¿No? ¿Cómo comienzo a volver más eficiente mi negocio? ¿Cómo hago para trabajar menos horas? Imagínense la cantidad de tandas de bizcochos o de croissants que uno tendría que hacer en el horno doméstico para alcanzar la producción que en una tanda saca en el horno más grande, ¿no? Podré atender a todos los nuevos clientes que estoy teniendo, podré encontrar equipos para seguir creciendo desde casa, ¿no? Y bueno, la respuesta es que sí, porque como venimos revisando, hay opciones, ¿no? Les quería pasar un video rápido sobre un caso de éxito de unos clientes con los que, bueno, pasó exactamente lo que les he venido explicando, ¿no? Comenzaron muy pequeños en su casa, haciendo postres y de pronto comenzaron a tener mucho éxito, ya no se dieron abasto y decidieron adquirir un horno a convección, lo van a poder ver en el video, y algunos otros equipos que ayudaron a que pudieran optimizar su operación y a seguir creciendo, ¿no? Mi nombre es Moisés Gordillo, soy esposo de Gabriela y papá de Valentina. El negocio Gaby vale postres caseros. Ellas hacen postres desde tortas hasta alfajores, pasando por galletas, pay de limón, pay de manzana, tres leches, red velvet, en fin, una serie de postres que empezaron a trabajarse aquí en el departamento, en la zona que ven atrás, en la zona de cocina, de un departamento normal, y tenemos toda esta parte que es la sala, comedor y la cocina que está ahí. Y en esta cocina es donde empezaron las chicas a trabajar a poca demanda, porque empezaron con los familiares, los vecinos, amigos más cercanos, y empezaron acá, ¿no? Y claro, al estar acá, pues era una producción que se juntaba un poco también con el día a día de la casa. Pero nosotros atrás, donde está esa puerta, está acá, es la zona, digamos, de lavandería, la zona del área de servicio, y es un área que hemos aprovechado para implementar un mini taller acá dentro del departamento, pero con los equipos importantes y necesarios. Tuvimos la suerte de apoyarnos con Gustavo Cruz, que además lo conozco, es amigo, y me asesoró para el tema de cómo podíamos implementar, que es lo que les voy a enseñar ahorita, cómo hemos adaptado en un departamento un mini taller que está obviamente produciendo ya para otro nivel de demanda. Y ahora en este lado izquierdo es donde se encontraba la zona de cuarto de servicio y baño de servicio. Y como ven acá, lo que hicimos fue transformarlo en un mini taller. Acá está justo Gabriel ahorita. Hola, está de alguna manera trabajando ya. Tenemos ahí el horno, un turbofan que está bastante bueno, y también implementamos un abatidor, ¿no? Este abatidor obviamente le ha dado otro nivel al negocio porque nos ayuda después de calentar, a enfriar inmediatamente. Aquí tiene Gabriela una mesa de trabajo, ¿no? Donde hace toda la preparación de las mezclas, etcétera, con Valentina. Y
obviamente los repisas donde están todos los insumos, etc. Entonces, como ven, lo interesante de esto es cómo nos hemos adaptado, aunque es un espacio pequeño, pero súper bien, ¿no? Y con los equipos, con tecnología de la mano, pero además ya se pueda producir a otros niveles, ¿no? Perfecto. De verdad que este video me gusta mucho. Lo suelo mostrar mucho también porque es un caso de éxito. Ahora, bueno, a Gaby Vale le va súper bien. Y como pudieron ver, el siguiente paso que dieron en su negocio fue el de adquirir un hornito a convección que les permitió eso, lo que hemos venido mencionando, ¿no? Aumentar su producción, y crecer finalmente, que era lo que necesitaban, pero en un espacio reducido, ¿no? Sin que esto significara un gasto enorme, sin que significara tener que instalar un equipo gigante, ¿no? Nada de eso, al contrario. Es un equipo muy compacto que, bueno, se acomoda dependiendo del negocio que uno tenga, ¿no? Entonces, esto es un poco, ¿no? Mostrar cómo adaptando ciertas áreas uno puede conseguir y aumentar eh, muchísimo su volumen de producción, la calidad de sus productos, etcétera, ¿no? Y algo que nosotros venimos promoviendo mucho desde Catega y desde nuestras empresas hermanas, Mepol y Mixac, es que los emprendimientos más eficientes son definitivamente los que cuentan con tecnología, ¿no? No vamos a hablar ahora de todos estos equipos. Pueden conectarse con nosotros en otros webinars donde hablamos de abatimiento, empacado al vacío, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora nos estamos enfocando en hornos a convección, ¿no? Que como mencioné al comienzo, realmente no es un equipo que tenga una gran tecnología de por medio como si un abatidor, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es un equipo que va a ayudarte a dar el siguiente paso, el primer salto o el segundo salto para tu negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué es que contar con estos equipos puede ayudar tanto a tu negocio? Vamos a revisar algunos puntos rápidamente. Hablamos ahorita de hornos, no de los demás equipos, como mencioné. Incrementar el volumen de producción, que es probablemente el punto número uno, ¿no? El equipo casero es muy pequeño, el equipo con vector que elijas es probablemente un equipo que te va a poder permitir producir más. Mejorar la calidad de tus productos, vas a obtener productos de mejor calidad. Manejar un menú más variado y versátil, ¿no? Porque el equipo te permite sacar más tipos de producto manteniendo la calidad. Ganar velocidad en el servicio, despacho y en el delivery. Son equipos mucho más poderosos, evidentemente nos ayudan a ganar tiempo. Estandarizar, que es algo muy importante, ¿no? Un día me salió el bizcocho así y al día siguiente me salió el bizcocho asá. Eso no sirve en el mundo gastronómico, ¿no? En el mundo gastronómico sirve la estandarización y poder replicar nuestro producto vez tras vez. Y por último, generar ahorros de distinto tipo, pero sobre todo de espacio, ¿no? Porque como menciono, son equipos compactos, dependiendo claramente del tamaño del equipo y de producción que uno tenga, ¿no? Estos equipos, para ir resumiendo un poco, son perfectos para emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, emprendimientos de postres, alfajores, brownies, macarrons, muffins, etcétera. Empanadas, galletas, pan artesanal, pan de masa madre, que ahora está tan de moda, ¿no? Y que uno necesita un equipo para poder sacar una mayor cantidad, ¿no? Quiches, tortas, es decir, bizcochos para tortas, etcétera, ¿no? Estos equipos son perfectos también para panaderías pequeñas y medianas, para pastelerías pequeñas y medianas. ¿Por qué digo pequeñas y medianas? Porque evidentemente si hablamos de una gran panadería, una gran pastelería, estamos hablando de equipos muchísimo más grandes, ¿no? Ya que tienen otras tecnologías involucradas, porque los volúmenes son mayores. Cafeterías, sangucherías, restaurantes, caterings, casas, como hemos visto, bares, fuentes de soda, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué no pensar en restaurantes de menú también? Son una ayuda perfecta. Entonces,
como decía hace un segundo, ¿no? Acá podemos ver algunos hornos de convección, ¿no? Estos hornitos Baker Lux de la marca Unox. eh, bueno, esto es una barra, ¿no? Parece un bar de tapas, ¿no? Eh, y acá en este otro local que se ve muy estético, muy lindo, y bueno, vemos que están horneando baguettes y un pan campesino. Entonces, como repito, ¿no? Restaurantes pequeños, pastelerías, fuentes de soda, bares, etcétera, nos puede servir tanto para nuestra producción de alimentos como para el momento en que tenemos que regenerar un sándwich, por ejemplo, se regenera muy bien en un horno a convección, ¿no? Porque el horno nos va a permitir mantener esa crocantez, derretir los quesos si hubieran quesos en ese sándwich, pero sacar productos de muy buena calidad, ¿no? Sin secar, sin ablandar, etcétera. Ya un poco hablaba, ¿no? Panes de masa madre, panes campesinos, perfectamente se pueden realizar en hornos a convección. Además, recuerden, como mencioné, tienen esta opción, algunos, no todos, tienen esta opción de inyectar ciertas dosis de humedad para poder permitir que el pan crezca dentro del horno, ¿no? Que es necesario para la panadería. Podemos hacer empanadas desde cocidas o desde congeladas. Lo mismo con los panes, ¿no? Panes franceses, croissants, chavatas, baguettes, etcétera, etcétera. Ahora con todo el tema de la pandemia que ha crecido mucho, todo el tema de la panadería precocida congelada o cruda congelada, ¿no? Estos equipos son perfectos porque puedes tener un pequeño equipo en un local no muy grande y puedes tener pan recién horneado cuando quieras, ¿no? Es cuestión de precalentar tu equipo y en menos de 15 minutos tienes pan recién hecho. Entonces, este equipo te permite hacer todo eso. Ahora, si hablamos ya de producciones un poco más grandes, ¿no? Para una panadería mediana, para una panadería pequeña, este horno en particular, por ejemplo, tiene 5 bandejas de 65 por 45. La medida americana de panadería, donde evidentemente podemos hacer mucho pan de golpe, ¿no? Entonces, acá pueden ver la cantidad de panes que se pueden cocinar en estos equipos multiplicados por 5 niveles, ¿no? Entonces, son equipos que realmente resultan muy atractivos para las panaderías. Ahora, si hablamos de pastelería, la gama es enorme también, ¿no? Desde muffins, bizcochos, galletas crudas o congeladas, todo lo que tiene que ver con hojaldre, alfajor, macarrones, lo podemos realizar en un horno a convección. No, no necesitamos humedad para realizar este tipo de productos. Así que y si entramos un poco ya a hablar del mundo salado, podemos ir desde preparaciones tan simples como la de regenerar o calentar un croissant, como vemos por acá, ¿no? Que como les decía, los hornos a convección no tienen microondas como los hornos de cocción acelerada, por ejemplo, ¿no? Que las microondas de alguna manera malogran los productos, los aguan, los ponen sosos, ¿no? Pierden la crocantez. Un horno a convección es perfecto para mantener la crocantez o regenerar la crocantez de un croissant, por ejemplo. Eh, y bueno, acá vemos el queso derretido, el sándwich completamente caliente, ¿no? Podemos trabajar pizzas, por ejemplo. De repente no estamos hablando, obviamente, para hacer pizzas, pero una pizza perfectamente puede ser cocida o regenerada en un horno a alcanza temperaturas muy altas también, incluso desde congelado nuevamente. Nos puede servir para hacer quiches, distintos tipos de pasteles, y esta hamburguesa, incluso podemos hacer proteínas, ¿no? O sea, podemos hablar desde un pollo al horno hasta un cerdo que, bueno, podemos brasear o cocinar o rostizar, hasta productos más pequeños como imitando una plancha, ¿no? El otro día les cuento que yo estaba haciendo
hamburguesas para un cliente que quería probar si realmente en un hornito a convección podía sacar hamburguesas jugosas y con un dorado correcto, porque tenía un local muy pequeño y no podía tener una plancha, le significaba un problema, ¿no? Entonces, muy bueno el resultado, y por lo tanto la gama de posibilidades que tenemos con un horno a convección crece muchísimo. Les agradezco su participación, espero que el webinar les haya gustado y que les sirva. Y aprovecho para mencionarles que, bueno, Mepol, nuestra empresa hermana, cuenta en su outlet gastronómico, seguramente ya me han hablado, ya me han oído, perdón, hablar de outlet gastronómico. Cuentan con equipos a convección de la marca Unox, ¿no? La empresa con la que está. Y es el horno Baker Lux, que es el que veíamos en las imágenes durante el webinar. Son muy estéticos, son muy potentes, son muy compactos, son muy bonitos. Y bueno, la verdad es que venimos haciendo pruebas con clientes y los resultados son fenomenales. Hay muchos Starbucks en los que pueden encontrar estos equipitos puestos en las barras. Y bueno, de verdad que son muy buenos equipos. Los invito a que, si hay interesados, puedan contactarse con Mepol o a través de nosotros para poder realizar pruebas, para que puedan conocer los equipos directamente, ¿no? Como les mencionaba, son equipos que son bastante más accesibles que otros equipos con tecnologías mucho más complejas, digamos, ¿no? Este es el siguiente equipo, el siguiente tamaño, que es el del que hablaba hace un rato, ¿no? Que tiene 5 bandejas muy grandes, de 65 por 45, entonces han resultado muy atractivas para el público, porque la producción que nos permite realizar es bastante grande, ¿no? También es de la familia Baker Lux de Unox, y también tiene un precio muy competitivo, ¿no? Tomando en cuenta que son equipos de la marca de hornos más vendida en el mundo. Y bueno, nada, de igual forma podemos hacer pruebas de productos con ustedes, pueden conocer los equipos directamente. Entonces, nada, no me queda más que agradecer a Mixac, que cuenta con más de 16 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica, y a Mepol nuevamente. Quería pasarles un breve video que resume la experiencia al visitar la página de Mepol, para que puedan ver lo fácil y rápido que es encontrar y adquirir lo que necesitas. Todos estos equipos los pueden encontrar a través de la web, también cabe mencionarlo. Regístrate e inicie sesión en www.mispartesonline.com. Escoja un producto. Agregue el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puedes rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Perfecto, entonces la idea es que sea así de fácil visitar la página y van a poder encontrar todos estos equipos y muchos más, ¿no? Los invito a que nos visiten en nuestra página web www.ecatega.com, donde podrán encontrar toda la programación de webinars que tenemos hecha para ustedes, los que se vienen, y bueno, contarles que se vienen muchas cosas nuevas con Ecatega. Estamos próximos a abrir nuestro centro de capacitación, donde vamos a estar dictando capacitaciones presenciales. También salimos con todo un programa de capacitaciones virtuales, así que los invito a mantenerse conectados con nosotros. Pueden visitar nuestras redes sociales, pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar nuestros webinars colgados también. Tenemos podcast en Spotify, así que nada, manténganse conectados con Ecatega. Y nada, les agradezco nuevamente.